los proyectos que se vayan a apoyar tienen que cerrar a más tardar el 30 de noviembre del presente año, o sea, se tienen que comprobar los proyectos antes de esta fecha y los proyectos que vayan a ser a reembolso, porque ya se haya llevado a cabo el evento, pues tienen que pagarse y llevarse a cabo posteriores al día 30 de marzo de este 2026. Entonces tenemos esa ventana de donde donde encaja para que sean susceptibles del apoyo. Y pues bueno, hay algunos puntajes mínimos que tienen que obtener para que puedan acreditar el proyecto. Sobre todo lo más importante es la congruencia y la manera en en la que redactan su proyecto. Con esto obtendrían unos 75 puntos si pertenecen a sectores estratégicos. De igual forma, un puntaje de 10 puntos adicionales. Si están fuera de la zona metropolitana, también tienen puntajes adicionales y algunos otros conceptos allí que también se mencionan donde puedan obtener un puntaje el mayor. La documentación jurídica, aquí la muestro en pantalla, es la información general de su empresa y de su representante legal. Tendrían que estar subiendo información de la constancia de situación fiscal, que es muy importante que bueno, más bien está la constancia de situación fiscal que tiene que ser emitida este año y la opinión de cumplimiento positiva. Esto lo comento porque a veces que por algún detallito no está la opinión positiva y esto puede tardar algunos días en poder subsanarse y salir ya con la opinión positiva. Bueno, el comprobante de domicilio, unos documentos ahí que pedimos que se adjunten de manifestación de la veracidad de la información, los datos del representante legal, como su identificación, su CURP, la cuenta bancaria, también lo tienen que adjuntar y entre algunos otros documentos, no me detengo mucho en esto, pues nada más pedirles que si ustedes están interesados, pues apliquen a esta convocatoria. Es una convocatoria pues para apoyar la promoción de su oferta exportable, productos de empresas que ya están exportando. Eso sí es muy importante, empresas que ya están exportando o que demuestren que tienen el potencial para exportar. Los datos de contacto de mi compañera Katia Plasencia, aquí los dejo en pantalla. También pueden contactar a un servidor, estaría dejando los datos aquí en el chat por si tienen alguna inquietud. Nosotros con mucho gusto podemos acompañarlos a que hagan este registro y pues nada más ahí si hubiese alguna duda o algo que requieran, pues por el chat me pueden estar contactando. Yo estaré al pendiente de la información. Y pues de mi parte sería todo. Pues ahora sí que ya continuamos con el tema y te cedo la palabra, Denise. Dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por el espacio, César. Gracias, licenciado. Perdón, Denis. Bueno, antes de darte la palabra, Denis, permíteme dar algunas recomendaciones aquí para la debida función del curso. Este, por favor, tratar de mantener los micrófonos apagados. Si hay preguntas, les vamos a encargar, por favor, que las envíen al correo de capacitación. Por el tema, como es muy extenso, bueno, no daría tiempo así como para responder muchas preguntas. En caso que sea una pregunta muy de mucha importancia, la pueden poner en el chat y ahí pues la estaríamos comentando. También comentarles si tienen alguna necesidad de capacitación, envíennos sus propuestas al mismo correo de capacitación. Ahí lo vamos a poner ahorita en el chat, el correo electrónico, para que nos hagan favor de enviar sus propuestas. Y bueno, ahora sí, entramos en materia. Les presentamos aquí a la licenciada Denise Adriana Soto, que a continuación les voy a dar una reseña de ella. Ella es consultor con más de 18 años de experiencia en comercio exterior, tratados internacionales, gestión tributaria, clasificación arancelaria,
programas de fomento, legislación y reglas en materia de comercio exterior y aduanas. Es directora del Grupo de Exportadores para contra Centroamérica, Promoex, la Asociación Veracruzana de Exportadores ABE, consultor en Centroamericana para el proyecto de USAID de modernización de las aduanas y actualmente socia del despacho GSF, Abogados y Consultores. Ella es especialista en temas como valoración aduanera de la mercancía, aplicación de tasas arancelarias preferenciales para los diversos tratados internacionales, manejo de los términos internacionales de compraventa, Incoterms, manejo y aplicación de reglas de origen de tratados internacionales como con los que México es parte, atención de visitas, domicilios enfocadas al cumplimiento de obligaciones en materia de comercio exterior, especialista en administración y gestión de programas de diferimiento en aranceles, IMEX, y la productividad PROSEC, estratega fiscal en materia de comercio exterior. Es también capacitadora en materia de comercio exterior en el Centro de Estudios Fiscales CEFA, la Escuela de Negocios de Guadalajara, Capacitación Empresarial CANSEI y la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales CLAR. Y bueno, pues bienvenida, licenciada Denise. Te cedemos la palabra. Si tienes algún break que quieras otorgar, bueno, estamos a la orden ahí de cómo tú lo vayas llevando. Muchas Adelante. gracias, César. Muchas gracias también a la Confederación de Agentes Aduanales de Guadalajara por la invitación. Y bueno, empiezo a compartir mi pantalla para poder ver un poco más sobre la presentación. El día de hoy, como bien lo comentó César, vamos a hablar sobre las reformas aduaneras y sus implicaciones. La idea es que tomemos 2 horas de capacitación, bueno, que terminemos a las 12, quizás un poquitito antes, con la finalidad de, yo sé que en el último tema que es relacionado a las manifestaciones de valor, puede ser donde tengamos más dudas, por lo que considero importante que si tienen como dudas muy puntuales puedan ponerlas en el chat y podamos al final como dar un posible espacio para revisar esas dudas, ¿no? Si no, al final de la presentación y en este momento está apareciendo mi correo electrónico que es denisoto@gsf.com.mx y con mucho gusto, si tienen alguna duda, pueden mandarme un correo electrónico y con gusto les contestaré. Es, Denise, perdón, sí, nos parece que se escucha bajito. Yo sí te ¿se escucho escucha bien. bajito? Ok. Ahí algunos han comentado que se escucha Mm, bajito. No sé si sea... Yo lo traigo a máximo volumen. No sé si Mira, ahorita que te acercaste el el micrófono se micrófono, se escuchó escuchó mejor. mejor. Sí. Ah, perfecto. Bueno, si tienen algún tema con el micrófono, o sea, que no me escuchen, avísenme y vemos aquí que para que se escuche mejor, ¿no? O si hablo más fuerte, entonces eso también podría ser una solución. El día de hoy vamos a ver el tema de las reformas aduaneras. Y vamos a tener el curso está diseñado para dividirlo en 2 partes. Una parte, vamos a ver la parte de las reformas aduaneras. Traté de mezclar dentro de las reformas aduaneras tanto la parte de los artículos modificados en noviembre del año pasado de la ley aduanera y las reglas que se publicaron en diciembre, ¿no? Con la finalidad de ir como homologando información para que también sea como un poco más atractivo y menos pues menos repetitivo, ¿no? La parte de la información que se tiene dentro de las modificaciones a la legislación. Después les propondría yo literalmente un break de 5 minutos con la finalidad de despejarnos o tomar algo, lo que sea, y empezar con la parte de la manifestación de valor electrónica, ¿no? Yo esperaría que esta parte la abordáramos en los últimos
40 minutos o en la última hora de la presentación y intentaríamos terminar 5 minutitos antes de las 12 o a las 12 en punto para ver si podemos abordar algunas preguntas, ¿no? Y ese sería como el esquema de nuestra capacitación. En el transcurso de la presentación, si tienen como alguna duda relacionada a lo que estemos viendo de manera presencial, pueden ir poniendo sus dudas y digo, si tenemos como esa posibilidad, pues iremos como leyéndolas al mismo tiempo, ¿no? Para poder, pues sí, para poder dar respuesta a las inquietudes que se lleguen a dar, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pues bueno, la ley aduanera tuvo normalmente cuando se modifica la ley aduanera como a nivel general, tenemos como este artículo que es el artículo 2, que es relacionado a las definiciones, como uno de los artículos que pareciera que sí o sí la autoridad intenta modificar o intenta actualizar dependiendo del marco que se haya modificado en relación ya sea al articulado de la ley o al articulado de las reglas, ¿no? Y no fue la excepción en esta modificación. Una de las modificaciones más relevantes dentro de la ley fue todas las modificaciones relacionadas a los recintos fiscalizados estratégicos. No sé si nos acompañen empresas que tengan este régimen activado o que estén dentro de estos espacios, ¿no? Denominados recintos fiscalizados estratégicos, pero durante mucho tiempo han sido una parte que ha intentado fomentar el gobierno el uso de estos recintos fiscalizados estratégicos. Sin embargo, en los últimos, ¿qué será? 2 años pues sí, en los últimos 2 años, la verdad es que la autoridad ha empezado a tener como mayores procesos de fiscalización bajo este régimen, ¿no? Cuando antes no teníamos esos procesos de fiscalización. Y de hecho, gran parte de las modificaciones en relación a la ley aduanera es para acotar el uso de estos recintos fiscalizados estratégicos e incluso con la primera resolución de las reglas que se acaba de publicar, pues vemos también el interés de la autoridad de prohibir, ¿no? ciertas mercancías bajo este régimen. Entonces, una de las modificaciones más importantes que se dio para los efectos de este régimen aduanero de recintos fiscalizados estratégicos es que los incorporan dentro de la definición de programas de diferimiento de aranceles. Y eso hace toda la diferencia de la forma del uso en relación a temas fiscales y tributarios, ¿no? Implicando que los recintos fiscalizados estratégicos pues tengan ahora mayores obligaciones en relación al pago de contribuciones en materia de comercio exterior y a la forma en el que se manejan las mercancías dentro de este régimen. Entonces, sí es importante visualizar que la autoridad ya equiparó a los recintos fiscalizados estratégicos, por ejemplo, a la autorización de un programa IMEX, ¿no? O al uso de un depósito fiscal, que el programa IMEX y el depósito fiscal, pues desde siempre han sido considerados programas de diferimiento de aranceles, que en el argot lo conoceríamos como operaciones temporales, ¿no? Para esos efectos. Bueno, otra de las modificaciones y que va también muy ad hoc a todo este marco que la autoridad ha querido como pulir en materia de comercio exterior fue en la definición relacionada a los documentos equivalentes. Esta historia de los documentos equivalentes versus facturas data desde el 2013, cuando se modifica la ley aduanera y se modifica el artículo 36 para convertirse en el 36A, y entonces cuando se convierte en el 36A, la fracción primera de este artículo, inciso A, que antes nos preveía la factura como un documento que debería de ir anexo al pedimento, nos empieza a prever como un documento que debe de ir anexo al pedimento al COBE. Entonces, en ese orden de ideas, la autoridad hace todo un marco legal para relacionar
qué información debe de contener el COBE, ¿no? Y entonces nace esta parte de los documentos equivalentes, porque la autoridad dice, a ver, la información o las facturas internacionales, pues no sé necesariamente si las puedo considerar una factura, ¿no? Y es que las denomina como un documento equivalente, ¿no? Entonces nos dice que ese documento equivalente va a ser el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero que ampare el precio pagado o por pagar de las mercancías introducidas a territorio nacional o el valor de las mismas según corresponda. Esta parte ya la traíamos dentro de la ley, pero lo que nos pone adicional es así como los demás datos relacionados a la comercialización de estas mercancías, ¿no? Y es que la autoridad siempre le ha dado, pero no estaba como tan clarificado, por ejemplo, en la definición de documento equivalente, siempre le ha dado la importancia al documento equivalente para manifestar el valor de las mercancías. Pero la autoridad dice, oye, es igual de importante el valor como las características de estas mercancías, ¿no? Y cuando hablamos de características, pues hablamos de descripciones, de cantidades, de unidades de medida, ¿no? Y sobre todo para temas de mercancías de identificación individual, pues de datos de identificación individual, ¿no? Es decir, marcas, modelos, números de serie. Entonces, digamos que se modifica para ampliar este concepto de documento equivalente en la parte de definiciones y pues en consecuencia con esta modificación tenemos una modificación a una regla que es súper famosa, ¿no? Que es la regla 318. ¿Por qué digo que es una regla súper famosa? Pues que porque prácticamente cada que un documento equivalente o una factura emitida en el extranjero no cumple con los requisitos o con la información señalada en la regla 318, pues presentamos estas famosísimas cartas 318, donde el objetivo es complementar la información de estas operaciones en materia de comercio exterior, ¿no? O de la información de los datos comerciales, ¿no? O de estos documentos equivalentes en la operación de comercio exterior, ¿no? Entonces, la modificación de la regla va en el mismo sentido de la modificación de la definición, de añadir que estos documentos equivalentes adicional a presentar el valor en aduana de las mercancías, deberán de presentar los datos relacionados a esta comercialización. ¿Ok? Y ahí también hay que tener mucho cuidado con la relación de los COBES versus los documentos equivalentes o las facturas. ¿Por qué? Porque pues una de las multas más altas en mi conocimiento en relación a datos inexactos, ¿no? O sea, datos inexactos de transmisión de información comercial es precisamente la del 184B, que va relacionada a la información transmitida a los COBES de los documentos equivalentes o de las facturas, ¿no? Entonces hay que tener como cierta precaución en este sentido. Después, bueno, tuvimos otra modificación en este artículo 2. Este realmente es una inclusión dentro del artículo porque digo, pareciera ilógico, pero dentro de las definiciones que traíamos en la ley aduanera hasta noviembre del año pasado, no traíamos la definición de régimen aduanero, ¿no? La definición no nos dice nada nuevo, nos dice lo que ya conocíamos, ¿no? Que es la forma en la que se va a definir el destino y el nivel regulatorio y de pago de contribuciones de las mercancías que se introduzcan a territorio nacional, pero digamos que ya no nos deja como este concepto a partir del artículo 90, sino que nos los da desde el artículo 2, ¿no? de la legislación. Entonces, creo que la autoridad en ese sentido, pues la verdad es que lo hace bien, ¿no? Esta modificación de las operaciones. Ay, creo que dejaron de ver mi pantalla. No, sí, sí la seguimos viendo. ¿Sí la siguen viendo? Ah, ok. Sí. Es que por alguna razón Todo el yo... montaló. Ok. Mm, 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 mm. Ok.
Bueno, después tuvimos modificaciones en relación a la regla 133. Ya la verdad es que estamos acostumbrados a estas modificaciones, ¿no? Pareciera que en todos los años que se modifican, o bueno, que se publican de nuevo las reglas generales en materia de comercio exterior, pues viene esta modificación, bueno, modificación y añadiduras, ¿no? A la regla 133, que es la regla relacionada a las causales de suspensión en el padrón de importadores. La verdad es que a mí me ha sorprendido este año en particular porque la autoridad ha empezado a, pues no sé si llamarle ejecutar, ¿no? Las causales de suspensión del padrón de importadores de una forma como más precisa, y he tenido como conocimiento de varias empresas que por diferentes razones, inclusive la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales, han estado abajo del padrón, ¿no? Entonces, pues evidentemente en estas suspensiones, pues tienes que demostrar que ya no caes en el supuesto para poder revivir el padrón, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la modificación ahí de dos fracciones. Una fracción, la verdad es que ambas modificaciones se me hacen oportunas porque va relacionada precisamente a señalar cuáles serán las causales de suspensión del padrón cuando los representantes legales, socios y accionistas se encuentren en investigaciones penales o vinculadas a procesos por haber participado en la comisión de algunos delitos de materia fiscal, propiedad intelectual o derechos de autor. Entonces ya nos da como los delitos exactos por los cuales procederá esta suspensión, ¿no? Porque antes solamente señalaba que al estar en una investigación de tema penal ya era causal de suspensión del padrón de importadores si la persona, ¿no?, estaba relacionada como socio accionista o representante legal. Entonces creo que está bien como acotar la parte de los delitos que causarán como esta suspensión en relación a los padrones. Ahora, otro de los temas importantes dentro de la modificación, como que la autoridad normalmente toma banderas, ¿no?, dentro de las modificaciones. Entonces tenemos muy claro que gran parte de la modificación fue para los recintos fiscalizados estratégicos. Otra gran parte de la modificación fue para los agentes aduanales, ¿no?, que creo que ya están como más involucrados en la operación relacionada a las modificaciones que les causó esta nueva ley aduanera. Y otra de las partes que la autoridad se ve como la intención de regular de una forma pues más rígida, ¿no?, es la parte de las cuentas aduaneras de garantía. Entonces nace una nueva figura. Bueno, las cuentas aduaneras de garantía, para todos estar hablando del mismo tema, porque vamos a ver cómo esta parte de las cuentas aduaneras de garantía en qué modificó, es cuando el producto que voy a importar cae por debajo de la lista de precios estimados. Por lo tanto, tengo que garantizar la diferencia de las contribuciones entre el precio que yo estoy importando la mercancía y el precio de la lista, ¿no? Entonces, esta cuenta aduanera de garantía o esta garantía siempre había estado prevista a través de una cuenta aduanera de garantía que se tramita en alguna institución bancaria. Ahora la autoridad involucra una nueva forma de garantizar, que es a través de carta de crédito, ¿no? Entonces, todos los artículos y reglas relacionadas a la cuenta aduanera de garantía se modifican. Pareciera que es una gran modificación, pero no, en realidad lo único que hacen es incluir la parte de la opción de la carta crédito para todo lo relacionado con esta cuenta aduanera de garantía, ¿no? Y esta causal de suspensión ya existía, ¿no?, relacionada a el sector 11 y el sector 10, ¿no?, que es del calzado y del textil, donde cuando tuvieras que garantizar porque caes por debajo de la lista de precios estimados, pues hubieras omitido la presentación o esta presentación de la garantía tenga datos incorrectos, va a ser causal de suspensión del padrón, ¿no?, para estas empresas de la industria del calzado y del textil. Adicional, en esta regla 133 se añaden
dos causales más de suspensión, ¿no? Y es una causal relacionada nuevamente a la cuenta aduanera de garantía, pero de manera global, ¿no? No acotada a estos dos sectores, y nos dice que cuando estemos obligados a presentar la cuenta aduanera de garantía o carta crédito, conforme al artículo 86A, fracción tercera de esta ley aduanera, se omite su presentación o se garantice con montos inferiores, ¿no? Y cuando se haya emitido o notificado resolución en la que se determine que se emitieron falsos comprobantes fiscales. Esta también fue una modificación muy repetitiva dentro de varias reglas, ¿no? Donde se añade este nuevo artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que es todo este listado que estará publicando el SAT sobre aquellas personas que el SAT ha detectado que están emitiendo falsos comprobantes fiscales. Entonces, así como en algún momento tuvimos esta modificación de todas las reglas donde involucró el SAT el artículo 68, el 68 bis y el 69 del Código Fiscal para señalar estos listados de los factureros, ¿no? Es el mismo tema, pero relacionado a esta emisión de comprobantes fiscales falsos. Bueno, otra cosa que no podría faltar dentro de las modificaciones y que estamos viendo también ya como pues la implementación, ¿no? de esta parte regulatoria es el artículo 6. El artículo 6 literalmente es el artículo que desde el 2013 se borra todo el texto del artículo 6, que sea cosas rarísimas, porque hablaba de discos de 3,5 y de 5,5 y magnéticos y cosas así, ¿no? O sea, que estaba ya muy, muy, muy fuera de lo contemporáneo. Se modifica todo su texto y le da vida al sistema electrónico aduanero, ¿no? Que hoy prácticamente es parte esencial en materia de comercio exterior, a la obligación de tener un archivo electrónico en materia de comercio exterior, a los acuses electrónicos, equipar el tema de la FIEL como una firma autógrafa, ¿no? Porque pues antes utilizábamos el código fiscal de manera supletoria, antes de que tuviéramos como esta parte del artículo 6. Nace ahí como la parte de los documentos electrónicos y digitales, o sea, señalando que cuando la legislación hable de transmitir, se estará refiriendo a transmitir dentro del sistema electrónico aduanero, y que esta transmisión dentro del sistema electrónico aduanero tendrá que ser en documentos electrónicos o documentos digitales, ¿no? ¿Cuál fue la modificación? Que se agrega dentro de este artículo 6 a la famosísima Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en materia de información y tecnología de la información, ¿no? Entonces, nos señala dentro de este artículo 6 que la autoridad aduanera podrá hacer convenios con esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación para la gestión tecnológica o para el análisis de datos. Lo cual, la verdad, bueno, ya ahora tenemos la parte esta de la modificación del BUSEM al BUTSEM, ¿no? Con T, de trámites adicionales, ¿no? Que va a ser como una nueva plataforma, más bien como un nuevo administrador, ¿no? De esta plataforma de la ventanilla única como la conocemos. Y creo que va muy relacionado a esta parte de decir, a ver, en materia de comercio exterior estamos topados con temas de facultades de comprobación, de regulaciones, y ahorita parte el marco electrónico, ¿no? Y la transmisión de la información, ¿no? Y que esta transmisión de la información ahora, con la implementación de la ventanilla única, pues la autoridad va a tener de manera directa información valiosa sobre el valor de las mercancías, las características de estas, la forma en la que se está integrando el valor en aduana de las mercancías, y tendremos que tener ciertos documentos anexos, ¿no? Pero el punto es, ¿y quién va a estar revisando esa información? ¿No? ¿Y quién va a estar sacando estadísticas, mecanismos de riesgos, analizando esta información en un sistema, ¿no? real de medición de riesgos, donde dependiendo de la información que se esté presentando, pues la autoridad pueda de una forma
sensata definir cuáles sí son operaciones de riesgo y cuáles no tendrían que tener ningún problema ni ser pues solicitadas o cuestionadas, ¿no? O emitir requerimientos sobre esas informaciones. Entonces, sobre esa información, perdón. Entonces, creo que la inclusión de esta agencia de transformación digital y telecomunicaciones en materia de información tiene toda esa finalidad, ¿no? De decir la autoridad aduanera, ¿sabes qué? Yo como autoridad aduanera estoy topada en este tipo de revisiones y necesito alguien adicional, un organismo adicional que pueda verdaderamente procesar, digerir, ¿no? Y entregar resultados sobre mediciones reales de riesgo sobre estas operaciones, ¿no? Entonces vamos a tener como dentro de este año muchas implicaciones en este sentido, ¿no? De nuevos procesos de revisión y de formas más electrónicas de revisar las operaciones en materia de comercio exterior. Después, bueno, tuvimos ahí modificaciones que no podemos dejar de mencionar porque pues el artículo 36A es pan de cada día de todos los que hacen importaciones y exportaciones, que son los documentos que deberán de encontrarse anexos al pedimento, ¿no? Entonces tuvimos dos modificaciones en el 36A, las cuales en mi punto de vista son positivas también. Esta parte no es que sea nueva porque lo traíamos dentro de los tratados, pero no lo traíamos en la ley aduanera, entonces lo veo positivo que se haya ingresado dentro de la ley aduanera, ¿no? Entonces nos dice esta nueva redacción relacionada a la obligación de contar con el certificado de origen cuando apliques trato arancelario preferencial como parte de los anexos a tu pedimento. Nos dice que para los efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuando las mercancías originarias hubieran estado en tránsito por el territorio del país no parte del tratado que corresponda, la que acredite que dichas mercancías permanecieron bajo control y las autoridades aduaneras de conformidad con las reglas, ¿no? Entonces, esta parte les digo, no es una parte nueva, siempre había estado en los tratados. Sin embargo, se mete en la ley y este es un nuevo documento, ¿no? Donde te dice, a ver, si esta mercancía pasó por un país tercero, ojo, sigue teniendo origen, ¿no? Pero este origen, va a seguir teniendo origen siempre y cuando me puedas demostrar que esta mercancía al pasar por ese país tercero, pues estuvo bajo control aduanero, ¿no? Entonces es un nuevo documento que nos marca el 36. Les digo que no es nuevo porque ya lo traemos en los tratados, ya lo podríamos aplicar por unos términos de tratados que se llama territoriedad, pero ya lo suben a la ley, lo cual creo que es positivo, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, en la regla 3114 nos habla de esta situación, ¿no? De que cuando tengamos preferencias arancelarias que tengan estas características de que las mercancías hayan pasado por un país tercero, este documento de fiscalización aduanera lo vamos a tener que transmitir a través de la BUSEM. Entonces creo que la autoridad la verdad es que hace como bien ese marco, ¿no? Otra de las modificaciones que tuvimos fue en este mismo artículo 36A, fue sobre el documento de dictamen de peso y volumen, ¿no? La verdad es que hay bien poquitas mercancías que en algún momento han requerido esta parte de los dictámenes de peso y volumen. En mi punto de vista, que la autoridad haya modificado, o bueno, que le haya metido mano a la nueva redacción de esta fracción, me haría pensar que probablemente la autoridad vaya a presentar un anexo de fracciones arancelarias donde se señalen nuevas fracciones que van a estar sujetas a este documento, ¿no? Porque nos dice que la información a que se refiere este inciso únicamente será aplicable tratándose de despacho de mercancías que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas que por su naturaleza requiera de equipos, sistemas o instrumentos especializados, ¿no? Creo que el tema va a ir por el tema de los hidrocarburos, ¿no? Y todas estas mercancías que volumétricamente son como difíciles de medir y que la autoridad pues a últimas fechas ha tenido temas al respecto, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Otra de las modificaciones que tuvimos en la ley fue el artículo 47. Este artículo la verdad es que creo que ha sido como un poco
subutilizado es un artículo relacionado con las consultas de fracción arancelaria. Y hoy en día, pues creo que sobre todo para el tema de la eliminación de las excluyentes de responsabilidad por parte de los agentes aduanales, pues tiene muchísimo sentido el empezar a implementar como esta posibilidad de consultas para todas aquellas mercancías que pudieran ser de difícil identificación. Entonces, en este orden de ideas, lo único que se modificó es que antes, para poder hacer una consulta, tú tenías que decir, ¿es esta fracción arancelaria o es esta otra? ¿No? Cuando hacías la consulta. Y entonces la autoridad terminaba diciendo, tenías esta, ni es esta otra, es esta otra, ¿no? O si de las dos que tú proponías, la autoridad elegía como una si es que verdaderamente tenías fundamentos en relación a clasificación arancelaria para poder determinar la fracción, ¿no? Y ahora te dice, mira, puedes decirme como dos opciones, o si no sabes en dónde va clasificada, señala dentro de la consulta que no tienes conocimientos sobre la fracción ni sobre el NICO relacionado a la operación, y entonces con eso procederá la consulta. Entonces, la verdad es que también creo que es positivo y ahorra muchísimo tiempo de estar como en esta dictaminación de dos fracciones, ¿no? Entonces también creo que está bien. Después, bueno, nace un nuevo artículo que es el artículo 49 bis. Este artículo es nuevo en la ley aduanera, sin embargo, este concepto ya existía en los tratados de libre comercio, ¿no? A través de algo que se llama resoluciones anticipadas. Entonces, la mayor parte de los tratados que México tiene un capítulo de resoluciones anticipadas donde nos dice que los involucrados en el tratado podrán solicitar resoluciones anticipadas, normalmente sobre fracciones arancelarias, cumplimiento de reglas de origen y valoración. Entonces suben este artículo 49 bis para decirnos que las resoluciones o criterios anticipados previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte se tramitarán hoy ante el Servicio de Administración Tributaria cumpliendo con los requisitos y condiciones que se establezcan mediante reglas, ¿no? Entonces, la verdad es que también creo positivo la implementación de este artículo 49 para la parte de estas, para decirnos quién va, o sea, que existe esta parte de las resoluciones anticipadas y no las habíamos utilizado o conocido por parte de los tratados internacionales y que estas resoluciones anticipadas las vamos a tener que tramitar a través del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? En orden, porque después vamos a ver como más modificaciones relacionadas a los agentes aduanales, pero traté de seguir como la cronología de la ley, pues se mete este artículo 53 y 54 hablando sobre las responsabilidades solidarias de los agentes aduanales y pues aquí sabemos que la mayor modificación es que se eliminan todas las excluyentes de responsabilidad, ¿no? Entonces también por eso pues los agentes aduanales a últimas fechas han tenido una mayor carga porque pues la mayor parte de los agentes aduanales pues necesitan, ¿no? Tener cierta certeza sobre las correctas clasificaciones arancelarias, porque pues eso es lo que regula precisamente el pago, ¿no? Lo que grava y lo que regula el nivel de cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, pues bueno, vamos a hablar más adelante sobre otras modificaciones relacionadas a los agentes, ¿no? Siguiendo con este orden, tenemos el artículo 59, que el artículo 59, así como el 36A, también debería de ser pan nuestro de cada día para todos aquellos que importamos o exportamos, y son las obligaciones de los importadores y exportadores, ¿no? Donde en la fracción primera, esta obligación siempre ha existido, y no me voy a cansar de decir, no importa si eres IMEX, no importa bajo qué régimen aduanero estés importando las mercancías, el 59 siempre ha preveído que si eres importador o exportador tienes que tener un sistema de control de inventarios y que este sistema de control de inventarios tiene que ser de forma automatizada y lo nuevo es que tiene que ser permanente. Cuando yo vi esta pequeña modificación de la fracción primera del 59, dije, se me hacía como astociosa, ¿no? O sea, porque o sea, no entendía realmente cuando la leí en noviembre del año pasado qué quiso decir la autoridad con la parte permanente, ¿no? Y luego ya me fueron cayendo varios veintes. ¿Por qué? Porque últimamente la autoridad cuando llega y ejerce facultades de comprobación,
pues normalmente te pide que acredites la legal estancia y tenencia, probablemente de activo fijo o de mercancía, ¿no? Y entonces las empresas llegan y dicen, es que, ¿qué crees? Que pues eso llegó ayer y entonces no está dentro de mi sistema de control de inventarios, por lo que no puedo tener como de manera inmediata el pedimento o la información de los documentos con los que esa mercancía está físicamente en mi bodega o en mi domicilio fiscal, ¿no? Y entonces dije, claro, pues la parte de la obligación de la modificación de la fracción primera del 59 va en ese sentido, ¿no? En que la autoridad te está diciendo, a ver, o sea, el sistema de control de inventarios tiene que ser automatizado, pero también permanente, porque en el momento en que yo llegue y te pregunte, acredítame la legal estancia y tenencia de esta mercancía o de este activo fijo, tú debes de operar tu sistema de control de inventarios y decirme cuál es el documento que lo acredita, ¿no? Y esto lo tienes que tener en todo momento. Entonces, me hizo todo el sentido del mundo esta inclusión de esta palabrita dentro de la obligación de tener el sistema de control de inventarios, ¿no? Después, bueno, el 59 en su fracción quinta, que ha sido una fracción últimamente muy socorrida, ¿no? Por diferentes temas, se aumentó un segundo párrafo. En mi punto de vista tuvo que haber sido una nueva fracción del 59, pero bueno, entiendo esta parte, ¿no? El quinto, la fracción quinta del 59 es la que nos obliga a contar con un expediente electrónico, ¿no? Y nos señala este último párrafo que se añadió dentro del 59. Adicionalmente, el expediente electrónico deberá de contener la información documental que acredite los recursos empleados para efectuar la operación de comercio exterior. Entre dichos documentos se incluyen de manera enunciativa, más no limitativa, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que otro de los puntos que se desarrollan y se ve la intención de la autoridad del desarrollo a nivel legal y a nivel de reglas es el tema de la materialización, ¿no? Este tema, pues si son contadores o si tienen como alguna relación con el área contable, pues ya lo han vivido, ¿no? Porque en materia de contabilidad, pues ya es un tema que ha tenido como cierta relevancia en los últimos años. Entonces, literalmente la autoridad en materia de comercio exterior piensa lo mismo, ¿no? De que en todo momento tú le debes de comprobar los recursos que utilizaste para poder ejecutar las operaciones en materia de comercio exterior, ¿no? Para poder llevar a cabo estas operaciones en materia de comercio exterior. Y luego, bueno, nos empieza a hablar de la garantía, la verdad es que se me hace un poco ocioso porque ya viene en el 36A, ¿no? Como el mismo fracción lo dice, pero bueno, entiendo el punto. Los comprobantes fiscales digitales de Internet, las facturas comerciales o documentos equivalentes. Y en esta fracción es ahora, en esta última modificación de noviembre del año pasado, donde se vuelve a incorporar dentro de la ley aduanera el concepto de factura, ¿no? Porque ya no estaba desde el 2013, en esa modificación de diciembre del 2013, ¿no? Entonces ya no las pone otra vez como un documento de, oye, sí, o sea, ¿no? Reconozco que necesitamos las facturas comerciales o documentos equivalentes y que aunque nunca se fue el tema de la factura comercial y documento equivalente del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera que se publicó desde el 2014, ese artículo 81, pues no lo traíamos dentro de la ley, ¿no? Entonces creo que la autoridad también hace bien en volverle a dar la importancia necesaria al tema de conservar las facturas en materia de comercio exterior y que por supuesto que deben de ser parte del archivo de la operación, ¿no? Si bien es cierto, no es un documento que nos piden anexar al pedimento para el despacho de las mercancías, esto no quiere decir que no sea un documento que deba de formar parte del expediente. Las transferencias electrónicas de pago, carta de crédito, ¿no? Que también desde el 2014 lo traemos en el 81 y los gastos de transporte, seguro y servicios conexos, ¿no? Se me hace también un poco ocioso, pero entiendo la finalidad de la autoridad. ¿Por qué entiendo la finalidad de la autoridad en esta parte de los gastos de transporte y seguro conexo? Porque creo que gran parte del tema de valor de la autoridad es que la autoridad desde hace tiempo trae en mente que los contribuyentes no utilizamos correctamente los incrementables, ¿no? Y que los incrementables
más evidentes en materia de comercio exterior van a ser siempre los fletes y seguros, ¿no? Como si recibiste la mercancía en el extranjero, cómo la trajiste a este punto y pues sí, ¿no? ¿Cuáles gastos tuviste para poder dejar la mercancía en el valor en aduana, puesto en aduana de estas mercancías? Entonces creo que la autoridad va a seguir siendo como muy pues insistente en el tema de la correcta determinación de los incrementables, poniendo como énfasis en la parte de los seguros y los transportes, ¿no? Y que al final del día, toda esta parte, bueno, la parte de los seguros y transportes va 100% relacionado con los 5 terms, ¿no? Y cuando veamos ahorita la parte de la manifestación de valor, vamos a hablar, les puse ahí una tablita muy sencilla para que se den cuenta cuando necesitan por parte del Incoterm tener esta certeza del pago del flete o el seguro, ¿no? Después, bueno, este mismo 59 nos solicita o sea, como parte de la materialización de las operaciones, nos solicita los contratos relacionados con las transacciones de las mercancías, y aquí vamos a poner un pink, ¿no? Porque vamos a ver una regla relacionada específicamente con la parte de los contratos, los documentos que sustenten lo que suma y lo que resta en las mercancías, es decir, los incrementables y los decrementables, ¿no? Hablando de los incrementables y decrementables adicionales a la parte de los incrementables de seguro y flete, ¿no? Y después nos dice cualquier otro documento o registro que señale mediante reglas que demuestre la efectiva realización de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Y esta parte de la efectiva realización de las operaciones de comercio exterior, literalmente le hicieron una regla, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el inciso H de este artículo 59, fracción quinta, segundo párrafo, ¿no? Que nos dice que los documentos o registros con los que se demuestre que efectivamente se realizaron las operaciones de comercio exterior deberán incluir todos aquellos que acrediten que las mercancías efectivamente se destinaron al régimen aduanero consignado en el pedimento o en el documento aduanero que corresponda, y dichos documentos y registros deberán incluir los siguientes documentos, ¿no? Y entonces ahora sí agarramos como nuestro pin de los contratos y nos habla específicamente de los contratos y convenios modificatorios o sus anexos u órdenes de compra. Esa U pues es mágica, ¿no? Porque son unos u otros, que nos habla en específico en esta regla 42, perdón, de las mercancías, ¿no? Y evidentemente pues ahí también nos habla de los pagos que se tengan por estas mercancías, ¿no? O sea, de los pagos efectivamente realizados por estas mercancías, ¿no? Los contratos, convenios modificatorios y sus anexos de los títulos de propiedad que acrediten el legal uso o goce de los inmuebles, que si no me voy a cansar de decirles que toda bodega donde tengan mercancía de comercio exterior tiene que estar ligado a su constancia de situación fiscal, tiene que estar ligado a su RFC. Entonces, tienen que tener algún tipo de contrato para el uso o goce de ese inmueble y para poder estar guardando en ese lugar mercancías relacionadas a sus operaciones de comercio exterior, ¿no? Todo lo que tenga que ver con contratos, convenios modificatorios y sus anexos, títulos de propiedad, CFDI o documentos equivalentes o pedimentos de importación propios de las maquinarias y equipos, ¿no? Ahí sí es súper importante que todo equipo, todo activo fijo que tengan ustedes que sea de procedencia extranjera, en todo momento puedan acreditar su legal posesión, ¿no? Y si no, literalmente es un PAMA. Entonces, tienen que tener como esa posibilidad y esa conciencia, ¿no? Y adicional, tener en cuenta que estas mercancías son mercancías de identificación individual. Entonces tendrían que tener esos documentos, marca, modelo, número de serie, y poderse relacionar con las etiquetas de estas maquinarias y equipos, ¿no? Después, bueno, nos habla de convenios modificatorios y sus anexos que acrediten la prestación de servicios especializados relacionados con manejo, maniobras, almacenaje,
custodia y transporte de mercancía o con procesos productivos de estas mercancías que estemos manejando en materia de comercio exterior, ¿no? Y después la verdad es que esta regla 3142 se va muy lejos porque nos pide la lista de los trabajadores que participaron en operaciones de comercio exterior. En esta parte yo siempre les digo a los de comercio, mira, ya tenemos muchos documentos que debemos de administrar en materia de comercio exterior. Esto nada más, seguramente alguien en la empresa lleva como la parte de las nóminas, ¿no? Porque incluso te piden los FDIs y comprobantes de nóminas de las personas de comercio exterior. Entonces, solamente yo lo que haría es saber quién es quien maneja esa mercancía si estuviera en materia de comercio exterior, ¿no? Y le diría, mira, en caso de facultades de comprobación, es probable que la autoridad aduanera me pida el listado de las personas que están en el Departamento de Comercio Exterior y los FDIs, ¿no? De la nómina. Entonces, porque pues ya no podríamos administrar más, ¿no? En materia de comercio exterior. Después, bueno, toda la parte de las regalías y derechos de licencia. Ojo, las regalías y los derechos de licencia tampoco es algo nuevo. Siempre han estado en el artículo 65 de la ley aduanera como incrementables. Entonces, que no los estemos considerando como parte de la base gravable para determinar el valor en aduana de las mercancías no significa que no existan o que no hayan existido y que no tengamos que tener una forma de tratamiento para esas operaciones, ¿no? Entonces hay que tenerlo como siempre muy a la vista, ¿no? Después nos habla de las fichas técnicas, folletos y trípticos, catálogo, es decir, todo lo relacionado a las mercancías. Esta parte la verdad es que no la traíamos en reglas, no la traíamos en ley, pero yo siempre he dicho en materia de comercio exterior, si tú quieres llegar a una correcta clasificación arancelaria, tienes que tener toda la información de la que te puedas allegar de la mercancía que vas a importar, ¿no? Y esto puede estar en fichas, en catálogos, hay que tener imágenes físicas, si es un tema, pues si es una mercancía de difícil identificación y necesitamos como un tema químico, pues tendríamos que tener como las pruebas de laboratorio para poder determinar esa parte química, ¿no? Y bueno, para las empresas que sean IMEX, nos dice pues todas las ampliaciones, todos los documentos que tenga relacionados con el IMEX van a ser parte de estos documentos que van a evidenciar y materializar las operaciones en comercio exterior, ¿no? Después, fíjense, relacionado precisamente con el tema de los inventarios, nos dice, aquellos con los que se acredite el método de control de inventarios utilizados, así como los auxiliares, libros de diario, pólizas, cuentas de mayor y balanzas de comprobación, ¿no? Entonces, si de por sí ya cuando nos ejercen facultades de comprobación nos piden como toda la parte contable, de las operaciones relacionadas, pues bueno, la autoridad ya lo puso como de manera específica, ¿no? Y finalmente nos da esta parte de la manifestación bajo protesta de decir verdad, ¿no? Uno, del uso, aplicación y destino de las mercancías. Dos, que cuando las mercancías se traigan bajo un tema de programa IMEX, pues las fracciones arancelarias las tengas dadas de alta o sean para el uso de tu programa IMEX, ¿no? Y bueno, estas declaraciones de que no tienes relación con nadie que sea facturero o que esté emitiendo comprobantes fiscales falsos, ¿no? O sea, que no tienes relación ni con el 49, ni con el 68, ni con nadie relacionado con ese tipo de operaciones. Bueno, relacionado con esta parte documental y cómo se ha engrosado, ¿no? Literalmente toda la información que tenemos que administrar en materia de comercio exterior, pues tenemos que en febrero precisamente de este año se modifica el reglamento de la ley aduanera, porque les digo, el artículo 81 lo tenemos escrito desde el 2014, ¿no? Y el artículo 81 siempre nos ha dicho ¿cuáles serán los elementos de prueba de valor que se deberán de anexar como parte de la manifestación de valor, ¿no? Y bueno, se modifica para una mejor redacción esta parte del comprobante fiscal digital por internet o documento equivalente. Esta parte ya estaba, ¿no? En el documento de embarque que está con el 36, entonces no tiene como mayores implicaciones. El cumplimiento de origen que también está con el 36, ¿no? Y vemos que hasta una modificación tuvimos el año pasado, en el que consta la garantía.
nuevamente con el 36, en el que conste el pago de las mercancías, ¿no? Que esto ya va relacionado con el 59, ¿no? En la fracción quinta, segundo párrafo, que es parte de las modificaciones que hemos visto, ¿no? Pero después nos empieza a decir, bueno, el relativo a los seguros y gastos conexos y fletes, ¿no? Que ya vimos que es un tema que trae la autoridad muy presente. Después nos dice contratos y en su caso órdenes de compra relacionados con las transacciones de las mercancías objeto de la operación. Este se modifica porque antes solamente venían previstos los contratos y ahora le añaden y en su caso órdenes de compra, ¿no? Los que soportan los conceptos incrementables del 65, o sea, lo que dice el 65 aparte de transportes y seguros, y nos dice cualquier otra información y documento necesario para la determinación del valor en aduanas de las mercancías. Y por último, se añade una nueva fracción, ¿no? Donde nos habla de las notas de crédito, ¿no? Y esta parte de añadir esta nueva fracción que nos abre las notas de crédito, la verdad es que es importante. ¿Por qué? Porque va 100% relacionada con la parte que vamos a ver de la manifestación de valor del llenado de cargo, ¿no? A cargo de, entonces, esta parte décima del artículo 81 de la ley aduanera tiene como toda esta relación relacionada a las operaciones. Bueno, siguiendo con este marco de modificaciones de la ley aduanera, ¿no? Tenemos una modificación pequeñita, pero la tenemos en el artículo 89 relacionada a las rectificaciones, ¿no? Donde se quita este párrafo rarísimo que traíamos donde decía que podíamos rectificar el número de veces que fuera necesario, siempre y cuando lo hiciéramos antes de activar el mecanismo de selección automatizada. En ese sentido, se incluye como esta modificación del 89 en la regla 611 y adicional se modifica el antepenúltimo párrafo de esta regla, para decirnos que pues, nos van a autorizar como las rectificaciones cuando no se le haya emitido y notificado la resolución que determine que emite falsos comprobantes fiscales, ¿no? Entonces se sube también esta parte del artículo 49 a el cumplimiento para poder obtener la autorización de ciertas rectificaciones, ¿no? Que sabemos que normalmente cuando tienes impuestos a favor, ¿no? Después, bueno, tenemos ahí un nuevo artículo, que es el artículo 89 bis, que es un artículo que también ya existía dentro de los tratados, ¿no? Pero no lo teníamos dentro de la ley, entonces también considero que es positivo su aplicación y nos señala que en la importación de mercancías originarias de conformidad con los tratados internacionales de que México sea parte, en las que no se haya aplicado la tasa arancelaria preferencial a la que se tenía derecho, el importador podrá solicitar con posterioridad la aplicación de dicha tasa dentro de los plazos previstos en los tratados correspondientes, ¿no? Entonces, literalmente es la aplicación a posteriori de tasas arancelarias preferenciales. Aquí lo único que les recomendaría son los tiempos, ¿no? Cuiden los tiempos para la aplicación porque cada tratado trae previsto distintos tiempos de aplicación. Luego tuvimos ahí una modificación relacionada al artículo 106, que es la importación de mercancías temporales, donde se reduce el plazo de permanencia de las mercancías, ¿no? Traíamos 10 años, lo reducen a 5 para todo el tema de embarcaciones, casas rodantes, aviones, contenedores, locomotoras, ¿no? Entonces es un tema muy particular para los temporales del 106. Después, bueno, tuvimos ahí una modificación en el artículo 108. El 108 es literalmente el padre de las empresas IMEX, donde se especifica que en caso de una cancelación se contará con 60 días naturales contados a partir de la fecha en la que sea notificada dicha cancelación para comprobar evidentemente el retorno de las mercancías. Esto ya lo traíamos en reglas, de hecho este plazo se puede duplicar para tener 120 días, pero no lo teníamos en el 108, entonces creo que es positivo. Otra de las cosas que la autoridad también últimamente trae entre ojos es el tema de los virtuales. En mi punto de vista, esta modificación del artículo 112, que es el padre de los virtuales, creo que se quedó corta, creo que le faltó más, hablando del tema de materialización a la autoridad,
involucrarse más con la forma de comprobar esta parte de cómo materializar las operaciones virtuales. Pero bueno, se ve la intención de la autoridad de como pegarle a este marco del tema virtual, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros hacemos transferencias virtuales tenemos la obligación de que la mercancía no sea transferida tal cual y le importamos, a menos de que seamos un IMEX de servicio, ¿no? Entonces solamente le prestemos un servicio a la mercancía. Y pues lo que se modifica es que la autoridad nos está pidiendo o nos dice que dentro de los documentos a estas operaciones se deberá incluir toda aquella información o documentos con las que se acredite el proceso productivo, ¿no? Y se refiere a este proceso productivo anterior a la transferencia de estas mercancías. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues la regla 4322 apoya como esta obligación del 112, ¿no? Señalando que pues se debe de contar con los medios que acrediten el proceso productivo al que se sometió la mercancía de transformación previo a realizar la operación virtual, ¿no? Entonces creo que ahí también es una parte importante. Después, bueno, tuvimos ahí una modificación que pareciera pequeñita en relación al artículo 151. El 151 es sobre el embargo precautorio de las mercancías, ¿no? Entonces nos dice que se añade un nuevo supuesto de embargo precautorio y nos señala que cuando se trate de mercancías importadas temporalmente y estas no se dirijan a los domicilios registrados o a los declarados en el pedimento, o bien no se localicen en dichos domicilios, será causal de este embargo precautorio, ¿no? Y creo que ahí la autoridad también, ¿se acuerdan que el año antepasado, nace esta parte del complemento carta-aporte, ¿no? Y que nos empieza a pedir la autoridad de dónde hacia dónde van y a quién se va a entregar y quién es el emisor y quién es el receptor? Creo que con la modificación del 151 la autoridad también le quiere dar como juego a la revisión de estos complementos carta-aporte, ¿no? De hacia dónde va la mercancía, si se dirige a los domicilios o no se dirige a los domicilios que se tienen registrados, ¿no? Para las operaciones. Bueno, empezando a hablar un poco más del tema de las modificaciones de los agentes aduanales, que seguramente ustedes ya lo tienen como muy claro, ¿no? Se modifica el 159 para pues señalar como ciertos requisitos para obtener la patente, ¿no? Y pues bueno, ya sabíamos que no podíamos ser funcionarios públicos, pero nos incluye en esta parte que incluso cuando tengamos licencia o nos encontremos inhabilitados para hacerlo, no tener parentesco, también ya lo traíamos, ni consanguinidad con ninguno de los administradores o temas relacionados, pero nos incluye en la parte de los socios y accionistas de cualquier agencia aduanal. Nos señalan como de manera más específica la parte del examen psicológico, ¿no? En dos etapas, una de confiabilidad y otra de psicológica, ¿no? Como lo señala el mismo examen, y nos hablan sobre el nacimiento, por así decirlo, de el Consejo Aduanero, ¿no? Entonces, este nacimiento de Consejo Aduanero, pues ahorita vamos a ver a qué se refiere, ¿no? La vigencia de las autorizaciones nos la señalan en 20 años, ¿no? Parecía que prevén agentes aduanales para mercancías específicas. No nos dice mucho la autoridad sobre este punto, pero pues pareciera que va a haber nuevas patentes solamente para probablemente productos sectoriales, ¿no? Y bueno, nos señala la obligación de los agentes aduanales de certificarse cada 3 años, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte del consejo aduanero? Pues literalmente es como el nuevo administrador de las patentes, ¿no? Es el que va a dar las patentes, el que va a resolver respecto a suspensiones, cancelaciones, extinciones de patentes, inhabilitación de agentes aduanales, prórrogas relacionadas a 20 años más, ¿no?
cuando los agentes aduanales así lo requieran, ¿no? Y nos dice que, bueno, que va a estar formado por la Secretaría, que recientemente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, otra persona de la Agencia Nacional de Aduanas y una persona de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Que ellos van a ser los que formen este consejo aduanero para esta parte de poder determinar todo aquello de las patentes, ¿no? También hace una nueva obligación, ¿no? de los agentes aduanales, que es esta obligación que va a ser a partir del año que viene de presentar como esta ficha de trámite relativa a la evolución patrimonial de los agentes aduanales, ¿no? Entonces ya cada año van a tener como esta obligación de la presentación de esta ficha de trámite de evolución patrimonial. Les da la obligación de asegurarse que los clientes cuentan con la documentación que acredite el cumplimiento en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Cerciorarse de que los usuarios que lo soliciten operaciones en materia de comercio exterior se encuentren plenamente identificados, que cuenten con infraestructura y que no tengan vínculos en términos de lo previsto en el artículo 68 ni el 69b con otros contribuyentes, ¿no? Verificar que las garantías que se presentaron, si es en caso de cuentas anuales de garantía, pues sean suficientes. Informar por escrito si las operaciones del cliente son contrarias a los criterios normativos o vinculativos de la autoridad, ¿no? Que es ahí cuando los agentes aduanales dicen, oye, pues pareciera que ya soy autoridad, ¿no? Y tengo que hacer como esta chamba. Emitir el CFDI por todos los servicios y prestaciones. La verdad es que creo que esa parte está un poquito de más, ¿no? Y bueno, ¿qué tuvimos de nuevo con la primera publicación de las reglas generales en materia de comercio exterior? Pues tuvimos ahí unas modificaciones en la regla 1414 que va 100% ligada con este artículo 162 relacionado a las obligaciones, ¿no? Y entonces en esta primera resolución modifican como el primer texto de la redacción, ¿no? Para decirnos que para los efectos del artículo 161, fracción 6 de la ley, el agente aduanal deberá integrar un expediente electrónico con la información proporcionada por cada usuario que solicite operaciones de comercio exterior, mismo que contará con la siguiente información y documentos, ¿no? Y pues son los que nos hemos dedicado a recabar todo este tiempo, ¿no? Que es identificación en caso de ser persona física, acta constitutiva, datos del contacto, comprobante de domicilio. Se elimina esta parte del tema de las fotos, ¿no? Que era como tan específico de fotos, lugares y casi teníamos que tener un estudio ahí fotográfico sobre todos los clientes y dónde estaban sus domicilios. Entonces se elimina aquellos con los que acrediten la legal propiedad o posesión del inmueble, ¿no? De los activos con los que se cuenten. Esta parte de la clave del RFC ahora se mueve y ya es la fracción quinta, ¿no? La sexta pues va a ser la constancia de situación fiscal y se añade un inciso a esta parte de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, ¿no? Y aquí es donde se ponen estas manifestaciones, nos habla de la descripción o características del inmueble en el que realiza las actividades relacionadas con las operaciones de comercio exterior, así como de la maquinaria, equipo de oficina, medios de transporte y demás medios empleados para la realización de sus actividades, debiendo incluir fotografías de cada bien descrito, ¿no? Y en la manifestación a que se refiere el párrafo anterior, el usuario deberá señalar que cuenta con la documentación con la que acredite la legal propiedad o posesiones de esos bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues también los agentes aduanales ya te están pidiendo como una lista, ¿no? De todas las facturas con las que acreditabas la legal posesión de tu maquinaria, equipo o medios con los que llevabas, pues sí, los medios con los que llevabas como el proceso que le dabas a tus mercancías de importación temporal, ¿no? Entonces, bueno, sigue esta parte también de la manifestación relacionada a que no tienes ningún tipo de relación con nadie del 49 bis, del 69, del 69b, del Código Fiscal de la Federación. Se elimina esta última fracción de la regla 1414, ¿no? Y nos ponen un pues nuevo
párrafo, ¿no? A la regla 1414, donde nos dice que el expediente electrónico a que se refiere esta regla se integrará con la información proporcionada por cada usuario y deberá actualizarse cada 3 años, ¿no? Y eso ya es magnífico porque pues prácticamente al tener como esta nueva obligación del expediente, pues no, estábamos como en una sobreregulación en relación a la información que le pedíamos a los clientes o a los importadores y exportadores casi casi en cada una de las operaciones, ¿no? Entonces, aunque pues sí seguimos con esta obligación de tener como toda esta parte documental y poder materializar en cualquier momento, sobre todo materializar que nos encargaron el despacho de las mercancías, ¿no? Como para que la autoridad no vea que estamos actuando como por propios, pues ya este último párrafo creo que sí sensibiliza un poco a la autoridad a decir esta sobreregulación, pues verdaderamente viene muchísimo de más, ¿no? Para los efectos. Hablando de las modificaciones del artículo 163, ¿no? De los derechos de los agentes aduanales, pues ahí literalmente les modifican esta parte para evidentemente decirnos que el cambio de la aduana de adscripción solamente se podrá hacer en una sola ocasión por cada periodo de 20 años, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es una parte pues que lejos de ponerles como un derecho, les quitó como esta posibilidad, ¿no? De modificar como con frecuencia el tema de la aduana de adscripción. Y pues bueno, nacen, ya saben, millones de causales de cancelación de la patente, ¿no? Que van desde cuando el agente aduanal, al tramitar las operaciones en materia de comercio exterior, declare datos del importador exportador y las operaciones y estos resulten falsos o inexactos, ¿no? En caso de que no se pueda solicitar nuevamente la autorización para obtener una patente aduanal, ¿no? Cuando se sea condenado por sentencia definitoria por haber participado en la comisión de delitos fiscales, cuando se promueva el despacho sin cumplir con otras regulaciones y restricciones no arancelarias y bueno, cuando se tenga la omisión de más de 330,900 pesos y del 10% del impuesto al comercio exterior o las demás contribuciones y en su caso cosas compensatorias, que la verdad los montos son súper chiquitos, ¿no? Para caer en este tema de las causales de cancelación de la patente, cuando se cuente con créditos fiscales determinados firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el Código Fiscal, cuando promueve el despacho de mercancías manifestando el nombre, domicilio o la clave del Registro Federal de Contribuyente de una persona que no le hubiera encargado la operación de despacho, cuando se actualicen los supuestos de contrabando, que en esos pues bueno, creo que está añadida esa fracción y la verdad es que creo que está bien, ¿no? Baje ese supuesto. Y tratándose del régimen aduanero de importación temporal, de depósito fiscal, de tránsito, de recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico, cuando efectúen los trámites del despacho aduanero de mercancía no permitida para destinarse a dichos regímenes aduaneros, ¿no? Y bueno, otra que nos ha traído muchísimos problemas para el tema de la operación de las empresas IMEX es esta causal, ¿no? Que entiendo la preocupación por parte de los agentes aduanales y también la preocupación por parte de las empresas IMEX, de decir, es que es materialmente imposible cuando las fracciones arancelarias no son sensibles, ¿no? Darlas de alta si no las diste de alta desde un inicio, ¿no? Pero bueno, ahí nos habla de, tratándose de IMEX, cuando efectúen los trámites del despacho aduanero y dichas mercancías no correspondan insumos para llevar a cabo los referidos procesos, o bien cuando correspondan a mercancías terminadas que no son sometidas a dichos procesos, también va a ser causal de suspensión, ¿no? Nos dice que cuando tengamos como dos suspensiones en un mismo ejercicio fiscal, ¿no? También va a ser causal de
cancelación de la patente, ¿no? Y bueno, esta parte también ha causado muchísimos temas, ¿no? Que es cuando en 2 ocasiones se haga la importación de mercancías de fracciones arancelarias de las cuales no se tiene la autorización por parte de la Secretaría de Economía y en su caso del registro de la certificación en IVA-IEPS, ¿no? Y sabemos que pues desde octubre, si no me equivoco, del año antepasado, no del pasado, sino del 2024, las empresas con IVA-IEPS tienen ahí una obligación de dar aviso sobre fracciones arancelarias nuevas, diferentes a las que solicitaron al momento de la autorización de su certificación, ¿no? Bueno, también cuando se encuentren como no localizados, pues creo que es evidente, ¿no? Y bueno, esta parte que ya les comenté, cuando hayan sido suspendidos, en más de 2 ocasiones, ¿no? En el periodo de 3 años. Ok, bueno, para concluir como esta parte de las modificaciones, les hice como unas tablitas con publicaciones relevantes. ¿Por qué? Porque creo que son importantes las fechas y que las tengan como en mente, ¿no? Noviembre, ley aduanera. Diciembre del año pasado, la publicación de las reglas generales en materia de comercio exterior para este año. El 29 de diciembre también tuvimos la modificación a la ley del Impuesto General de Importaciones y Exportaciones. La verdad es que esa modificación fue súper grave para muchas industrias porque aumentó en gran medida gran parte del impuesto general de importación para un montón de insumos, ¿no? Después, bueno, el 8 de enero, prácticamente todo enero de este año, tuvimos publicación para los anexos relacionados a las reglas generales en materia de comercio exterior. En febrero, ¿no? Que no es menos importante, esta parte tuvimos 2 modificaciones importantes. Una fue al acuerdo por el que se planifican las diversas reglas de la Secretaría de Economía, ¿no? Las reglas y criterios relacionados a la Secretaría de Economía, y el 23 de febrero la modificación del reglamento de la ley aduanera. Y bueno, en mayo, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues bueno, el 14 tuvimos la primera resolución a las reglas generales en materia de comercio exterior para el 2026. El 20 de mayo, casi antier, tuvimos la publicación de los anexos relacionados con esta primera modificación a las reglas, ¿no? Para el 2026. Y prácticamente ayer, pues tuvimos esta parte de la consideración de la entrada en vigor de los avisos, ¿no? De aluminio, y bueno, dentro de la modificación de las reglas vino la modificación de los identificadores para poder añadir el identificador AL, que es el relacionado con estos permisos, que van a ser permisos previos de importación, y pues que traemos que prácticamente ya casi pasado mañana vamos a tener esta obligación de entrar a el esquema de transmisión de manifestaciones de valor, ¿no? Entonces, bueno, antes de hablar de las manifestaciones de valor, déjenme ver qué traemos aquí en preguntas. Ay, perdónenme, sigo viendo que tienen tema con mi micrófono, pero les juro que yo lo tengo, o sea, tengo el volumen máximo con la capacidad. Voy a tratar de esta otra parte hacerlo un poco más, hablar un poco más fuerte, ¿no? No sé si eso mejore el tema, ¿no? Y aquí nos preguntan, ¿se hacen manifestaciones por factura o por pedimento? En realidad se relaciona, ahorita vamos a ver esa parte, creo que se va a contestar la pregunta, pero si no, ahorita que veamos esa parte en específico, lo retomo, ¿eh? Eh, mm, mm, Aquí traemos una pregunta relacionada con el 59 y el 81,
que nos dice que en un modelo operativo la relación comercial con proveedores se formaliza a través de órdenes de compra, la cual incluye términos y condiciones de compra. En este sentido, es obligatorio contar adicionalmente con los contratos. Ay, Paulina, ahí es todo un tema, ¿no? Porque la regla ya nos decía contratos u órdenes de compra, ¿no? Como obligación de materialización de las operaciones de comercio exterior. Pero luego en febrero que publicaron el reglamento, en el artículo 81, sigue diciendo contratos y en su caso órdenes de compra. En mi punto de vista, en el 81 lo que quiso decir la autoridad es que si la orden de compra pues trae toda la información relacionada a la declaración de la manifestación de valor y estos aspectos contractuales, yo pensaría que tendría que ser suficiente. Ahora, si queremos como no dejar cabos sueltos, yo la verdad es que todos aquellos que manejan órdenes de compra, precisamente les digo esta parte, ¿no? Pongan una parte de efectos contractuales, ¿no? De las órdenes de compra, de condiciones, términos y condiciones de esa orden de compra y fírmenla, ¿no? De aceptación por ambas partes y en determinado momento, pues eso tendría que hacer las veces de tu contrato, porque entiendo que la parte de los contratos va a ser un tema impresionante, ¿no? Para este tema, o sea que bueno, pero aparte también, la parte de los contratos para este tema lo hemos arrastrado desde el 2014. Entonces sí creo que y bueno, y en foros literalmente la autoridad cuando tú le preguntas, "Oye, ¿qué onda con los contratos?", ¿no? Para el tema la autoridad, la verdad es que a mí pues no sé si me conflictúa o mm, la, la respuesta siempre es, queremos formalizar las operaciones en materia de comercio exterior. Entonces, pero bueno, ¿qué les puedo decir, no? Para esos efectos. Bueno, nos vamos a omitir el break por cuestiones de tiempo, perdónenme, pero vamos a continuar dando como este preámbulo, ¿no? De qué es lo que viene y que traemos el 1 de junio esta parte de las manifestaciones de valor electrónicas como parte de la obligación para realizar el despacho de las mercancías. Vamos a empezar con esta parte de las manifestaciones de valor, ¿no? ¿Qué es lo que cambia, no? A ver, punto importante que tenemos que tener en mente es que siempre hemos estado obligados, según el 59 fracción tercera, a presentar una manifestación de valor y que la obligación siempre ha sido del importador, no del agente aduanal. Aunque yo sé que casi todos los agentes aduanales, como parte de la operación, como parte del expediente que han entregado en materia de comercio exterior, ¿no? Con la cuenta de gastos, están emitiendo las manifestaciones de valor y le piden al importador que las firme y que les entregue un tanto y que él se quede con un tanto, ¿no? Pero bueno, es importante que también tengamos claro que la obligación siempre ha sido del importador, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo pongo a partir del 1 de abril, ¿no? Porque era la fecha que teníamos previsto para la entrada en vigor. En realidad esto sería a partir del 1 de junio, ¿no? Va a ser un documento electrónico, tenemos que tener un acuse necesario para validar el pedimento. Ya no se captura la información de la factura dentro de la manifestación de valor, ya que toda manifestación de valor va a ir ligada a COBES, ¿ok? Y si yo tengo 20 COBES que van relacionados a un pedimento, esos 20 COBES los voy a poder añadir a mi manifestación de valor. Entonces, para los que nos preguntaban, ¿es manifestación de valor por factura o por pedimento? Es por pedimento. Se deberán de transmitir los anexos relacionados al artículo 81 y que vayan sustentando mi dicho en relación al valor de las mercancías y lo que se está especificando dentro de la manifestación de valor, ¿no? Antes, bueno, hoy en día, como lo tenemos, es que pues es un documento físico, ¿no? Que normalmente emite la autoridad, perdón, el agente aduanal, aunque es obligación del importador, y que solamente se presenta
presenta a la autoridad en caso de facultades de comprobación y que la autoridad no lo solicite, ¿no? O sea, requerimiento por parte de la autoridad. No se transmite, ¿no? Es uno de los poquitos documentos que tenemos de manera física y que no deben no son transmitidos ni forman parte de los anexos al comercio exterior, pero son obligatorios. Entonces, en dado caso que la autoridad nos ejerza facultades de comprobación, los tenemos que tener y se tienen que presentar. Se deben de ingresar los datos de la factura de compra o documento equivalente. Hoy en día, ¿no? O sea, se captura esta información. No era un documento necesario para validar en el pedimento. Tú podías hacer validaciones de pedimentos sin la necesidad de tener ligada una manifestación de valor a esas a esos pedimentos, ¿no? Los anexos solo se mantienen a la guarda y se presentan a requerimiento por parte de la autoridad, ¿no? Y bueno, aquí terminamos concluyendo y vuelvo a repetir que siempre ha sido una obligación del importador. ¿Qué pasó? Aparte, esta regla de la regla 151 se publicó en el 2016. Entonces, llevamos 10 años conociendo esta modificación dentro de las reglas y tratando de implementar la manifestación de valor electrónica. ¿Okay? Nada más es como parámetro de medida, ¿no? Para toda esta parte de si es nuevo o no es nuevo, ¿no? ¿Y qué nos dice esta regla 151 desde el 2016? Que para los efectos del artículo 59 fracción tercera, que es donde viene la obligación de la manifestación de valor, y 162, tercer párrafo, 68, el 220 y el 181 del reglamento, quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor de conformidad con lo siguiente, ¿no? Y bueno, hablando de estas obligaciones, pues bueno, ya sabemos que en el 59 fracción tercera nos dice que los importadores estarán obligados a presentar una manifestación bajo pretexto de decir verdad con los elementos en los términos de esta ley y las reglas para tales efectos emite el SAT permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. ¿Ok? Esa es como la obligación. Y este mismo 59 fracción tercera excluye o exenta a los exportadores de esta parte de la manifestación de valor, ¿no? Por eso es solamente una obligación para los importadores. El 162, que nos habla de las obligaciones de los agentes aduanales, nos dice, ¿no?, que son obligaciones de los agentes aduanales formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros que correspondan con la información transmitida y presentada en mensaje o documento electrónico o digital como parte de los anexos, ¿no? Y de manera más específica, el reglamento en el artículo 120, hablando de las obligaciones de los agentes aduanales, nos dice que para los efectos del 161, segundo párrafo de la ley, como parte de la manifestación de valor de las mercancías, el agente aduanal deberá conservar los documentos a que se refiere el artículo 81 de este reglamento, ¿no? Y es por eso que los agentes aduanales hoy en día, cuando tú vas a presentar la manifestación de valor, pues necesitan los anexos, los documentos que tú hayas presentado como anexos de esa manifestación de valor, ¿no? Para poder cumplir literalmente con una obligación que ellos tienen al momento de presentar el pedimento, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que quienes introduzcan mercancías a territorio nacional deberán proporcionar a la autoridad aduanera la manifestación de valor y que esta manifestación de valor deberá de transmitirse a través de la ventanilla digital por cada operación de comercio exterior, ¿no? Entonces, esta parte, y ya también la autoridad lo aclaró en la parte de preguntas frecuentes, elimina esta posibilidad que no sé si alguno de ustedes utilizó, pero que teníamos de emisión de manifestaciones de valor por periodo de 6 meses, ¿no? Ahora tendrá que ser por operación. Ok, ¿por qué es importante tener el RFC del agente aduanal al momento de la transmisión de la manifestación de valor? Porque dentro de la manifestación de valor vamos a tener un campo para dar de alta RFCs de consulta.
Y entonces, dentro de la misma regla nos dice que el importador podrá señalar el RFC de las personas, agentes aduanales, agencias aduanales, que podrán consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor y sus anexos. Entonces, si ustedes ponen el RFC de su agente aduanal o de su agencia aduanal, ustedes ya no necesitan mandarle de manera digital al agente aduanal la manifestación de valor y los anexos, porque él ya va a poder descargarlos de la ventanilla única. Así como hoy en día los agentes aduanales, cuando capturan los COBES, los ponen a ustedes como RFC autorizado, es el mismo efecto. Y entonces ustedes ya pueden meterse a la ventanilla y bajar el COBE, es exactamente lo mismo. Declarar en el pedimento el documento que corresponda. El formato de manifestación de valor del anexo 1 y sus anexos deberán conservarse por el importador en documento digital por los plazos que marca el artículo 30 del Código Fiscal, es decir, por 5 años, ¿no? En caso de no haber señalado a ningún agente aduanal o agencia aduanal para poder extraer esta información, pues nos señala la misma regla que debemos de darle la información de manera digital al agente aduanal para que pueda hacer el despacho de nuestras mercancías en materia de comercio exterior, ¿no? Entonces, también esa parte de los agentes aduanales la debemos de entender y debemos de entender que es parte de sus obligaciones, ¿no? Y por eso nos lo están solicitando. Y luego, bueno, traemos como toda esta parte del tema de las modificaciones de las manifestaciones de valor. Entonces, las manifestaciones de valor no se pueden modificar. Literalmente, lo que se puede es generar una nueva manifestación de valor que vayamos a ligar si es que esta modificación de manifestación de valor pues afecta el valor de las mercancías, que vayamos a ligar a un nuevo pedimento, ¿no? Y este pedimento pues tendrá que ser un pedimento de rectificación donde ligues a este nuevo formato de manifestación de valor. ¿Cuál fue el problema con esta fracción quinta de la regla 151? Que tenía previsto que si modificábamos las manifestaciones de valor o emitíamos, no modificábamos, porque insisto, no se pueden modificar y también ya lo dijo la autoridad en preguntas frecuentes, sino se pueden retransmitir o transmitir nuevas manifestaciones de valor, teníamos previsto que se iba a pagar una multa del 185 fracción segunda por cada retransmisión. Esto se elimina en la última resolución de las reglas para el 2025, el 16 de diciembre, se elimina esta parte de la multa, ¿no? Entonces nos queda claro que como es un proceso de autocorrección, que también lo dice la autoridad así en la parte de preguntas frecuentes, no es necesario el pago de la multa. Ahora, a mí esa multa de los 2,000 a 3,000 pesos, la verdad es que nunca fue como lo más importante para mí en el tema de la manifestación de valor. ¿Por qué? Porque traemos otra multa que creo que pasa muy desapercibida, que es el artículo 200 de la ley aduanera, que nos dice que nos van a multar cuando el monto de la multa que establece esta ley esté relacionado con el de los impuestos al comercio exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y este no pueda determinarse. Se aplicarán las infracciones de multa de 90,820 pesos a 121,000 pesos. Esta sí me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando no puede determinar la omisión en las contribuciones de comercio exterior la autoridad relacionado por la determinación de una incorrecta valoración. Pues literalmente esto es seguros mal declarados, fletes mal declarados y pues evidentemente valores subvaluados o valores reducidos o valores mal declarados, ¿no? Pero, o sea, esta posibilidad de que la autoridad determine que por mi incorrecta declaración de la información no puede llegar a la determinación de los impuestos omitidos, puede ser tan sencillo como que no haya declarado el flete, ¿no? Entonces, aguas con esta multa del artículo 200, hay que tenerlo muy, muy, muy a la vista, ¿no? Y bueno, nos señala la misma regla que en caso de afectar la declaración del pedimento, ¿no? Por estas modificaciones o por estas nuevas transmisiones de manifestación de valor, pues se deberá de seguir lo previsto en la regla 611 para los efectos de la rectificación. Y que no podremos retransmitir manifestaciones de valor en dos circunstancias
muy evidentes. Cuando nos haya tocado rojo y estemos en reconocimiento aduanero y durante el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad, a menos que levantemos la mano y digamos, oye, ¿sabes qué? Sí me equivoqué y quiero llegar a un proceso de autocorrección, ¿no? Con la autoridad. Y bueno, finalmente la regla nos dice que no va a ser necesario la elaboración de la transmisión de manifestaciones de valor en retorno de exportaciones, en importaciones temporales de menaje de casa, pedimentos de empresas de mensajería, tampoco están previstos como parte de las transmisiones de las manifestaciones de valor, ¿no? ¿Qué pasó con la entrada en vigor? Pues esta ha sido una historia muy larga, ¿no? Les digo, la regla se publicó en el 2016, en el 2018 la autoridad dejó de publicar como plazos para la entrada en vigor y literal se pateó a que iba a entrar en vigor o iba a ser obligatorio, más bien no entrar en vigor, ya ni siquiera utilizamos la palabra entrar en vigor, iba a ser obligatorio a los 90 días una vez que el formato se subiera dentro de la ventanilla única, ¿no? Eso pasó el 1 de agosto, en estricta teoría el 9 de diciembre iba a ser pues la obligación de transmitir las manifestaciones de valor contados esos 90 días, ¿no? Pero bueno, el 8 de diciembre, un día antes de que tuviéramos esta obligación, se emite un comunicado del SAT donde nos dice váyanse de vacaciones, ¿no? Váyanse de diciembre, sean felices, celebren Navidad y Año Nuevo y vamos a tener como la nueva obligatoriedad para transmitir estas manifestaciones de valor hasta el 1 de abril, ¿no? Que era como nuestra última prórroga, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues también se publicó un transitorio, ¿no? Que le dan como forma en esta primera resolución de las reglas en materia de comercio exterior, donde te dice que pues no va a entrar en vigor que va a ser obligatorio más bien hasta el 1 de junio, porque va a dejar como este proceso transitorio, ¿no? Para la determinación a partir del 31 de mayo, ¿no? Entonces tenemos como esta nueva fecha que pues ya es prácticamente en una semana, ¿no? ¿Cómo hemos visto esta parte de no sé si alguno de ustedes ya hizo pruebas en la transmisión de la manifestación de valor? La verdad es que es súper recomendable hacer pruebas para que se den cuenta de los tiempos, la forma en la que se deben de digitalizar los documentos, si tienen algún sistema contratado para la transmisión, pues incluso la misma operatividad del sistema, la forma de realizarlo, etc, etc, ¿no? Pero ¿cómo es que tenemos hoy en día mapeada esta transmisión de las manifestaciones de valor? Nos metemos a la ventanilla única, ya saben, firmando, sellos digitales o firma electrónica, como ustedes acostumbran meterse. Nos metemos a esta parte de los trámites, ¿no? de Hacienda. En la parte de la AGA vamos a tener hasta abajo la parte de manifestaciones de valor. Y dos posibilidades: agregar RFCs de consulta y documentos digitales o el registro de las manifestaciones de valor. Nos vamos a meter a registros para poder ingresar como una nueva manifestación de valor. En la parte de registros, una vez que te metes, salen como todos los generales de la empresa, RFC, el correo electrónico que está previsto en la ventanilla única para mandar notificaciones. Y tenemos esta parte que pues resultaría como un poco nueva, ¿no? Para este tema. Entonces tenemos ahí la parte de los RFCs de consulta, donde tú vas a poner el RFC y en esta parte vas a asignar si es agente aduanal, agencia aduanal, otros o representante legal, ¿no? Para el tema del despacho de las mercancías. Una vez que te metes a esta parte de la transmisión de la información, lo primero que se debe de hacer es ligar el COBE a el método de valoración. Entonces, hoy en día, sí o sí, tenemos que saber de métodos de valoración. ¿Bajo qué método de valoración estoy trayendo la mercancía? Lo normal, si es sujeta de enajenación, sería el valor de transacción, ¿no? Pero pues pudiera darse el caso en que no fuera sujeta de enajenación y que no tuviéramos la parte de el valor de transacción. Esta ventana del método de valoración, si se fijan, es una parte importante porque así es como estaba antes prevista.
y teníamos esta parte de ventas entre personas vinculadas, cuando las ventas entre personas vinculadas ni siquiera era un método de valoración, ¿no? Yo me metí ayer como para hacer una prueba y verificar que la ventanilla pues seguía funcionando igual, ¿no? Por esto de la modificación al... no sé cómo se dice, que no sea Butex, o sea, con la T en medio, ¿no? Esta nueva plataforma que se va a armar. Y bueno, noté, por ejemplo, que ya cambiaron el catálogo, ¿no? Quitaron ese error de un método de valoración que no existía y ya solamente tenemos mal acomodados, pero ya tenemos solamente los métodos de valoración que están dentro de la ley aduanera, ¿no? Entonces, primer paso y primero que debemos de conocer, COBE relacionado a método de valoración, ¿no? Estos COBEs se pueden ir añadiendo. Y entonces, si tú tienes, por ejemplo, 8 facturas, podrás tener 8 COBEs que vas a añadir a una sola manifestación de valor. La verdad es que esta parte de pegar el COBE a la manifestación de valor, pues sí disminuye un montón el tema de captura de información del proveedor, ¿no? De estas mercancías. Tú vas a ir viendo, según los COBEs que añadas, en la parte de abajo una lista de los COBEs añadidos con el método de valoración relacionado y de manera automática el sistema va a sacar la información básica del COBE, la factura, fecha de expedición, emisor, ¿no? Y el destinatario de estas mercancías. Y una vez que termines de juntar todos tus COBEs, ¿no? Y señalar como a todos los COBEs, le vas a poner en esta parte agregar manifestación de valor. Y es en ese momento cuando puedes empezar a añadir información de la manifestación de valor, ¿no? Y en las preguntas frecuentes relacionadas a los COBEs nos dice: ¿es posible registrar más de un método de valoración para un mismo acuse de valor? No. Entonces, lo que te dice es que el método de valoración que tenga el mayor volumen o mayor valor, ese es el que se va a asignar, ¿no? Si hay más de 2 proveedores relacionados a un mismo pedimento, ¿se debe de realizar la transmisión de la manifestación de valor por cada proveedor? No, porque si tienes más de 2 proveedores, seguramente tienes 2 facturas, ¿no? O más de 2 facturas, y entonces vas a hacer factura por COBE y en el número de COBEs que estén dentro de una operación pueden ir ligados a una manifestación de valor, ¿no? Creo que eso resuelve como esta parte, ¿no? Y luego, otra de las partes es el tema de subdivisión en relación a las facturas. Entonces nos dice que la manifestación de valor pues no tiene una manera de subdividir, pero que sí va a aceptar la subdivisión siempre y cuando ya en el COBE esté determinado la subdivisión. Y entonces cuando nace el tema de la subdivisión, pues dices, ¿y entonces qué valor le debo poner a la manifestación de valor? Si el valor total de la factura o solo el valor por la cantidad subdividida, ¿no? Y te dice que tiene que ser solo por la cantidad subdividida, de tal forma que la manifestación de valor tenga coherencia con el pedimento, ¿no? Y esa es una frase que yo siempre he dicho, o sea, lo que debemos de buscar es que sea coherente con la declaración del pedimento y con lo que nosotros vamos a presentar como anexos. Entonces, una vez que tenemos el COBE asignando el método de valoración, se determina a qué Incoterm va esta mercancía y nos hace la pregunta de si existe vinculación entre el importador y el vendedor, ¿no? Y ahí se determina. Después viene una parte del pedimento, que ahorita vamos a ver la parte del pedimento, ¿no? Pero bueno, puede sacar aquí el catálogo de los Incoterms, que también creo que es bastante útil, ¿no? Y en la parte del pedimento, la verdad es que la autoridad no nos ha dado más información, más que el pedimento se captura a 7 dígitos, ¿no? Entonces aquí pones 7 dígitos de pedimento, la patente, y aquí en la parte de aduanas, pues, se despliegan las aduanas que tenemos actualmente en la República, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita que le voy a pasar el material a la Confederación de Agentes Aduanales para que se los haga de su parte, creo que es de gran utilidad. ¿Por qué? Porque yo debo revisar que según la declaración de mi Incoterm esté siendo coherente con la declaración de los incrementables y decrementables en su caso, ¿no? Entonces, todos los Incoterms de la categoría E y F siempre deben de tener incrementables. No me puedo ir sin la declaración de incrementables. Los de la categoría C
pueden tener incrementables. Diría yo que el CFR y el CPT pues son los que normalmente tienen incrementables y pudieran ser de seguros, ¿no? Y los de la categoría D son los que normalmente no tienen incrementables, ¿no? Y se podrían ir sin incrementables. Nos dice, en caso de que una sola operación de comercio exterior se involucren diversos términos en la factura, o sea, que tengas una factura con diversas mercancías y cada mercancía venga pactada en diversos Incoterms, ¿cómo debe de declararse? Te dice que declares el Incoterm que representa el mayor valor de la factura, ¿no? Y bueno, esta parte es la del pedimento que les decía que íbamos a ver, llenado a 7 dígitos con la patente y señalando la aduana relacionada al pedimento, ¿no? Entonces, ojo, para poder llenar la manifestación de valor necesito tener una proforma del pedimento. ¿Ok? Que es otro de los puntos, ¿no? Porque ya cambia como la dinámica de nuestra transmisión de información entre la agente aduanal y nosotros, ¿no? Después, bueno, viene este campo de la parte de los incrementables, donde tengo que señalar qué incrementable es, en qué fecha se erogó, el importe de este incrementable, tipo de moneda y tipo de cambio. Ojo, la autoridad ya dijo que todos los importes tienen que ir en pesos. Cuando yo despliego la parte del catálogo, pues literalmente me sale el artículo 65, ¿no? O sea, así como van acomodadas las fracciones del 65, me aparece el artículo 65 tal cual para poder determinar qué incrementables tengo que tener, ¿no? Y es lo que les comentaba, toda relación de moneda o de, bueno, más bien de valor dentro de la manifestación de valor, ya la autoridad nos dijo que tiene que ser en moneda nacional y que el tipo de cambio va a ser un tipo de cambio de referencia, pero que nos sugiere usar el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día hábil inmediato anterior a la transmisión de la manifestación de valor, ¿no? Pero que este tipo de cambio pues va a ser de referencia. Después viene la información de los decrementables, que tiene el mismo efecto que los incrementables en relación a que se despliegan cuáles son estos decrementables y la misma información a llenar. Puedo agregar varios en ambos casos o lo puedo dejar vacío. ¿Por qué? Porque existen Incoterms donde no necesariamente, o operaciones donde no necesariamente voy a tener incrementables para la operación, ¿no? Les pongo este artículo 66 de los incrementables, de los decrementables, ¿por qué? Porque es importantísimo que consideren que para tener un decrementable, el artículo 66 nos dice que sí o sí debo de tener desglosado ese decrementable dentro de mi documento equivalente, ¿no? Es decir, dentro de la factura donde voy a traer la mercancía de importación. Entonces, es algo que se debe considerar. Después la autoridad nos pide que integremos el valor de las mercancías y nos marca precio pagado, ¿no? Diciéndonos que el precio pagado es lo que ya efectivamente pagamos por las mercancías, lo que llamaríamos un anticipo, ¿ok? Y luego el precio por pagar, que es el resultado de la diferencia entre el anticipo que dimos y el total de lo que cuesta la mercancía, ¿no? Y en momentos o situaciones vamos a declarar por qué lo vamos a pagar después. Si tenemos un crédito de 30 días, de 60, de 120 o a efecto de que se está pagando de manera posterior esa parte del precio pagado, ¿no? Y luego, yo siempre he tenido una duda con la autoridad y en esta última publicación, que también fue hace unos días, en el mes de mayo, ¿no? De las preguntas frecuentes, ya la autoridad nos dijo, si realiza operaciones de importación de muestras, donaciones o productos bajo protocolo de investigación científica, ¿cuál es la diferencia de estas? Es que no son sujetas de enajenación, no son del valor de transacción, por lo tanto, pues no tengo el comprobante de pago y pero nunca lo voy a pagar, ¿no? Porque no es sujeto de enajenación. ¿Qué era lo que iba a pasar? Y nos dice la autoridad, ¿por qué? Porque estos campos de precio pagado y precio por pagar y a cargo no los puedes dejar en cero. Siempre tenías que declarar un valor, ¿no? Y te dice, debes de realizar el llenado del apartado precio por pagar y asentar el campo en la parte de momentos o citaciones cuando se realiza el pago, el tipo de operación que se trate, ¿no? Entonces hay que decir, oye, pues son unas muestras, no son sujetas de enajenación, no las voy a pagar. Es una donación, es un reemplazo o por qué efectos no estoy pagando esa mercancía.
En esta parte de compensó pago, lo que la autoridad busca es literalmente decir, a ver, tu mercancía costó 2, ¿no? Entonces, uno de lo que pagaste más uno de lo que vas a pagar es igual a 2, perfecto. Pero ¿qué tal que en los comprobantes tienes uno de lo que pagaste y luego me entregas un punto 8 por lo que vas a pagar? Y entonces la autoridad te dice, eso no me da 2, ¿no? Me da 1.8. ¿Qué pasó con ese punto 2? Entonces, es que tengo una nota de crédito o algo por lo que estoy compensando ese pago, ¿no? Y nos dice la autoridad que esta parte compensó pago va a ser la forma de pago mediante compensación en lugar de flujo de efectivo, lo cual, bueno, pues hace todo el sentido en las notas de crédito, ¿no? Posterior a esto, necesitas como tener claridad en esta parte de la valoración. ¿Por qué? Porque esta es como la esencia, ¿no? ¿Cuánto es lo que ya pagué? ¿Cuánto es lo que voy a pagar? Más los incrementables menos los decrementables va a ser igual al valor en aduana de las mercancías. ¿Ok? Que esta es como la fórmula básica que todos conocemos para llevar a cabo el tema del valor en aduana de las mercancías. Después nos dice la autoridad, a ver, cada operación es distinta y va a tener diferentes documentos agregados. ¿Ok? Entonces, si cada operación es distinta y va a tener diferentes documentos agregados, tú dime la cantidad de documentos que quieras agregar. Y ahí es donde tú vas a determinar cuántos documentos vas a transmitir. Y nos dice la autoridad que debes de transmitir los documentos con los que cuentes en el momento de la transmisión, no con los que vayas a contar en un futuro, ¿no? Y que deben de ir relacionados al método de valoración y al artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, ¿no? Y aquí les puse el 81 solo como referencia, pero ya lo vimos en la parte de arriba, ¿no? Y la regla 3142, que es la regla relacionada con la parte esta de los contratos, ¿no? Donde nos dice contratos u órdenes de compra relacionados al artículo 59. Una vez que lograste subir ya tu información, pues el siguiente paso literalmente es la firma de la manifestación de valor. Una vez que se firme, nos va a dar dos acuses, la manifestación de valor, así como el COBE, ¿no? Que es el acuse extendido, donde voy a tener toda la información de la manifestación de valor que capturé, y un acuse electrónico, ¿no? Miren que este fue una prueba que hice ahora en marzo, ¿no? Donde me va a salir el e-document, que es el que voy a tener que relacionar en la parte de mi pedimento. Es la casilla, si no me equivoco, la 507, ¿no? Que es donde viene la parte, donde ahorita ponemos los e-documents, ¿no? Con el complemento del folio del e-document en ese apartado, ¿no? De identificadores a nivel general, así es como se llama esta parte, ¿no? Y va a tener relación directa a los COBES asociados a esa manifestación de valor, ¿no? Entonces, bueno, es lo que es importante que consideremos, que la información transmitida en las manifestaciones de valor no se puede modificar, solo podrán agregarse RFCs de consulta o enviar documentos adicionales, y lo que sí puede pasar es que generes una nueva transmisión de manifestación de valor, ¿no? Y que bueno, con la modificación que tuvimos de la regla 151 a finales de diciembre, ya no está previsto el tema de la multa. Bueno, aquí la parte de manifestaciones de valor, se nos está terminando el tiempo, ya terminamos como con esta parte. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, muchísimas gracias a la Confederación de Agentes Aduanales de Guadalajara por la invitación. Les dejo mi correo electrónico, que es denisoto@gsf.com.mx. Espero haber resuelto algunas de sus dudas en relación a las operaciones. Recuerden que si tienen como temas que se quieran abarcar en relación a la manifestación de valor, pues no déjenos conocer como esta situación a través del correo electrónico de capacitación de la Confederación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Y
por favor, les pido que nos ayuden con una evaluación, porque pues las evaluaciones siempre nos ayudan a mejorar en relación a la forma de impartir los cursos. Sé que los cursos virtuales son complicados, pero bueno, facilitan muchos temas de movilidad, así que espero que podamos seguir teniendo este tipo de capacitaciones. Muchísimas gracias, César. No sé si quieras añadir algo más y dejemos un momentito como esta parte del QR para que puedan pues tomarle una foto y llenar la encuesta de satisfacción. No, pues solamente agradecerte, Denis. La verdad es que fue un curso muy completo, aunque sabemos que es muy extensa la Ya información, sé. pues la diste de manera magistral. Muchísimas gracias. Para efectos de preguntas, les dejamos ahí el correo, se los voy a poner otra vez aquí, de el correo de capacitación de esta Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara. Para si tienen alguna pregunta, a través de este correo nos pueden enviar la pregunta y a la brevedad le estaremos contestando. Les encargamos ahí la calificación de este curso. Sabemos que pues, la verdad es que fue una calificación muy profunda, muy buena. Y pues agradecemos la presencia de todos. Los esperamos en nuestra siguiente capacitación. Ahí les vamos a estar informando a través de nuestros medios. Y pues solamente agradecerte, Denise, nuevamente y agradecer a todos. Perfectísimo. Sí, mándenos algunas preguntas que hay aquí, por ejemplo, para la importación de muestras, ¿es obligatoria la manifestación de valor? Sí, sí es obligatoria. Y el tema del COBE, se ve la clave del COBE, no se ve el COBE como tal. Sí se puede ver dentro de la plataforma, no lo puse, pero si tú pones el número de COBE, abajo ya puedes como abrir tu COBE para ver si existe relación directa. Pero bueno, si nos mandan sus preguntas, les prometo que serán contestadas. Muchas, muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Dejamos un momentito el código para que puedan, por favor, tomarle una foto y ahí los enviará al link donde pueden calificar. Muchísimas gracias. Perfectísimo. Ah, y sí se va a sí se va a compartir la presentación, ¿no, César? También lo Sí, preguntaban ahí. sí, Sí. la tenemos grabada y la Entonces, podremos compartir sin problema. perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy Gracias. próximos.